Cifras de la Policía de Investigaciones alertaron de un aumento del 32% en los homicidios cometidos durante el último año 2022 con respecto a los 3 años anteriores. El informe puso especial énfasis en el incremento de estos delitos ocurridos en la macrozona norte y vamos a analizar el fenómeno junto al alcalde de Arica, precisamente Gerardo Espíndola. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy bien, siempre un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias, alcalde, pero hoy día tenemos malas noticias porque este 32% a nivel nacional en Arica lamentablemente es un 100% de aumento de los homicidios. De 14 pasaron a 28. ¿Qué es lo que está explicando esta cantidad de homicidios? ¿En qué condiciones han ocurrido? ¿Qué es lo que dice la policía al respecto? Sí, de hecho yo tengo una cifra distinta, según la información que nos dio hoy día la cuenta pública del fiscal de Arica, es que durante el año 2021 hubo 26 homicidios en Arica y durante el año 2022 superamos los 40 homicidios en nuestra ciudad. De esos 26 fueron con armas de fuego, 21 víctimas extranjeras, muchos de ellos tenían que ver además con crímenes en contextos especialmente de ejecuciones, ajustes de cuentas, disputas territoriales. Estamos hablando de 25 homicidios que tienen esa naturaleza. Entonces la situación es bien compleja, claro, en nuestra ciudad frente a este aumento de homicidios. Ahora, también llama la atención la cantidad de armas que están involucradas en este tipo de homicidios y que lamentablemente tampoco se encuentran responsables. ¿Qué ha ocurrido en el caso de Arica? ¿Qué porcentaje de los casos tiene involucrado el uso de armas de fuego y qué pasa en las investigaciones? Claro, el uso de las armas de fuego efectivamente ha sido una de las principales que tenemos hoy día, un aumento importante y considerable en esa materia. Y sobre el tema de la responsabilidad que tú indicas quiénes son los responsables, nosotros podemos acá apuntar y sin ningún tipo de pudor ni miedo a equivocarnos, que se trata del crimen organizado que está operando en nuestra ciudad. Es lamentable. Hoy día la buena noticia dentro de todo lo malo es que ya tenemos resultados por parte de la Fiscalía en cuanto a detención y desarticular finalmente estas bandas. Hoy día en la mañana fuimos testigos, estuvimos colaborando incluso como municipalidad en estos allanamientos, estos operativos que se hicieron en el sector que se llama Cerro Chuño, en Arica, y donde se detuvieron a 12 personas vinculadas a esta banda criminal de los gallegos. Así es. Si me permite, te tengo acá las cifras para ser mucho más preciso con respecto a la información que tú me preguntas. Son más de 40 crímenes en situación de violencia, entonces bien compleja la situación era que tenemos aún nosotros peor, acá claro, la situación en cuanto a crímenes, y porque lamentablemente es la segunda ciudad con mayor alza en este tipo de delitos, de homicidios. Hablemos de esta buena noticia. 26 con armas de fuego, 26 homicidios con armas de fuego. Y 26 con armas de fuego. Conversemos sobre esta captura que ha hecho durante esta jornada la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. Se allanaron 40 casas, se detuvieron, como usted bien dice, a 12 personas, la mitad de ellos extranjeros, y pertenecen a la cúpula de este clan de los gallegos ligado al Tren de Aragua. Sin embargo, era una cúpula que ya se había desarticulado en el mes de junio y que rápidamente surge de nuevo, se recompone, se arma, se rearma y vuelve a operar. ¿Qué es lo que nos permitiría tener mayor tranquilidad respecto a que esa situación pudiera ocurrir nuevamente? Mire, si me pregunta a mí, con los resultados que tenemos hoy día, me deja tranquilo de que efectivamente desapareció el crimen organizado en nuestra ciudad, de que ya no tenemos un riesgo de que nos volvamos a encontrar con una situación como esta. No, en absoluto me deja tranquilo. Lo que sí me deja tranquilo es que siento que se va por un buen camino. Nosotros, personalmente yo, vengo hace 3 años indicando que en Arica hay crimen organizado, sin ser un experto en la materia, pero bastaba con ver el modo cómo operaban finalmente estos criminales, cómo se movían. Y recién el año pasado, tú bien lo dices, en junio del año pasado tuvimos los primeros resultados cuando se desbarata parte de esta banda de los gallegos, y de ahí en adelante
han ocurrido una serie de operaciones, no solamente en Arica, sino que también en zonas como Alto Hospicio y incluso otras partes del país que se vinculan finalmente a esta red de tráfico, de trata, de extorsión, y con los que tenemos hoy día estamos hablando de más de 50 personas que están detenidas. Lo que ocurrió incluso esta mañana no es algo que pasa solamente, que no es una operación que partió hoy día, sino que una operación que ya la semana pasada hubo allanamientos en cárceles de Arica, de La Serena y de otras cárceles más al sur. Fueron 4 recintos penitenciarios que también permitió articular todas estas acciones para tener los resultados que tuvimos hoy día en la mañana, pero que dentro del día se siguen trabajando. Así eso que es bien importante, alcalde, porque el hecho de que sean detenidos no es tampoco sinónimo de que terminen con las actividades ilícitas, porque muchos operan desde la cárcel, y por eso que es tan importante poder tener el control de la cárcel, poder aislar a estas personas, aislar de las comunicaciones, y esa era una petición que se había hecho por parte de Gendarmería, incluso de poder trasladarlos hasta otros penales para que no estuvieran todos juntos y que se desarticulara por lo menos la organización interna. Ahora, esta claramente es una operación larga. La PDI da cuenta de cómo infiltraron a varios de sus policías en actividades que tenían vinculación con actividades ilícitas como las que se relacionaban estas personas. ¿Cómo le llama la atención o qué es lo que más le ha llamado la atención de la irrupción de este tipo de delitos? Porque son delitos que son muchas veces muchísimo más crueles, más sangrientos que a lo que Chile había visto hasta ahora. Totalmente, yo creo que en Chile estábamos acostumbrados a escuchar las bandas como por ejemplo del Care Completo y cosas así que uno veía en las noticias casi como una suerte de una caricatura, pero ¿qué es lo que ocurre hoy día y especialmente empezó a pasar en Arica en los últimos 2-3 años atrás? Que encuentras, no sé, en pleno sector que habla el vertedero municipal, un vehículo quemado completamente y con 2 cadáveres, y ambos cadáveres con heridas de bala, donde tú dices acá efectivamente hubo una ejecución, hubo un ensañamiento, esto está dejando algún tipo de mensaje. Después en otra zona cercano a un humedal que tenemos también, donde tú ves que a la persona la mutilaron antes de matarla, de ejecutarla. Entonces, claro, hay una situación que es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a vivir en nuestro país y que responde única y exclusivamente al abandono permanente del Estado de proteger las fronteras. Acá lo que vimos en el fondo, y parte también de las enseñanzas o reflexiones que estábamos teniendo hoy día, conversábamos con el fiscal nacional y conversábamos con las autoridades regionales, es la necesidad urgente que el Estado en su conjunto se organice mucho más rápido. El crimen organizado tiene quizás ese valor, ¿no? Que son criminales que se organizan para poder actuar, mientras que por otro lado tenemos un Estado que lo pidió de manera sorpresiva, que no ha sido capaz de organizarse, porque acá estamos hablando solamente de algunos espacios del Estado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Poder Legislativo, que tiene que actualizar más rápido las leyes, la legislación? Tú dabas un ejemplo de lo que indicaba Gendarmería frente a estas personas que se detienen y que siguen operando en la cárcel, y la justicia que actúa según lo que le dicen las leyes. Entonces, a veces lo que Gendarmería dice que tiene que ocurrir no pasa, no porque la justicia no quiere que no pase, sino que porque las leyes le impiden que esto pase. Entonces, acá necesitamos un Estado que se organice mucho más rápido, y no hablo solamente de un gobierno, hablo de un Estado en su conjunto, los 3 poderes, para poder actuar con más rapidez frente a un crimen organizado del cual no estábamos acostumbrados en Chile, que tiene estos modos de operar, como bien lo indicábamos recién, ¿cierto?, con este nivel de ensañamiento, con estos niveles de brutalidad, y donde además empieza a permear hacia la población, hacia la sociedad civil común y corriente, los vecinos, cuando se generan estos llamados para extorsionar con amenazas, y empiezan a disputarse los territorios, y en esa disputa de territorios se matan entre ellos, pero en medio de una población o al lado de un parque a plena luz del día. Entonces, ese tipo de cosas son las que no podemos tolerar. Y el modo que debiéramos tener para poder actuar con más rapidez es que el Estado en su conjunto se organice y actuemos mucho más rápido. Bueno, de hecho, el mes pasado el Ministerio del Interior había presentado este Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que va en esa línea. Ahora, claro, la discusión política está en otro lado. Lamentablemente, la Mesa de Seguridad todavía no puede cerrar un acuerdo, pero se había comenzado a trabajar desde esa perspectiva, poniéndolo como un todo integral. Hoy día usted me dice que va a
a la zona el fiscal nacional Ángel Valencia. Eso ya también habla de una preocupación especial del Ministerio Público, que está poniendo el énfasis precisamente, ahí escuchó entonces el fiscal nacional la voz de lo que está pidiendo la gente, más seguridad y precisamente más trabajo frente a estas bandas que antes no llegaban a nuestro país. ¿Hubo algún compromiso del fiscal nacional respecto a dotación, a alguna manera de reforzar la investigación que está haciendo ahí la Fiscalía, que sabemos que tiene muchísimo trabajo y que también tiene condiciones de seguridad bien complejas? Mira, lo primero, el fiscal vino, me parece una muy buena señal que haya venido el fiscal nacional hoy día a este operativo, además a la cuenta pública y sobre todo a conocer las acciones que se están tomando a nivel regional en esta fiscalía, con recursos que vienen desde la delegación presidencial y con recursos que vienen desde el gobierno regional, para poder tener departamentos completos abocados única y exclusivamente a el crimen organizado, y que hoy día se empiezan a replicar también en otras regiones. Creo que es fundamental conocer la experiencia de Arica en esta materia, donde esta suerte de autonomía, entre comillas, que pueden tener las fiscalías en las regiones, con el aporte de entrega, en este caso, el gobierno regional y la delegación, ha permitido dotar de mucha más personal. Hoy día también se entregaron vehículos blindados para poder avanzar en esta materia. Lo interesante es que esto se transforme en una política permanente, no solamente en un territorio extremo como Arica, sino que se pueda avanzar hacia todo el país, y por eso es que es clave lo que hizo el fiscal nacional de venir a Arica y conocer la experiencia. Y sobre lo otro que planteabas tú inicialmente, nosotros esta mesa, ¿cierto? Esta mesa de trabajo contra el crimen organizado que acá en Arica funciona, y sobre todo en una región como la nuestra, donde los crímenes son transfronterizos, donde lo que puede pasar en Perú impacta directamente en Chile, o criminales que se mueven de un lugar a otro, hacia Chile o hacia Bolivia, y no deja de llamarme la atención, y aquí yo lamento que en esta mesa contra el crimen, en esta mesa de seguridad, un sector político o la oposición al gobierno se haya restado y lo esté ocupando como una suerte de gallito frente a una situación un error del gobierno, una situación que muchos cuestionamos frente a los indultos, pero eso no puede significar el restarse de algo que es tan delicado como la seguridad de nuestro país, y sobre todo en regiones como la nuestra, que estamos tan aislados del centro. Lo que más necesitamos hoy día es unión, es unidad de los diferentes sectores, tal cual como ocurrió la semana pasada cuando se votó de manera transversal en el Senado esta ley que presenta el gobierno de infraestructura crítica. Infraestructura crítica, justamente, que para Arica es clave y algo que estamos pidiendo hace tiempo, un ejército mucho más activo para proteger la frontera. En ese sentido, también el gobierno ha dado algunos números que hablan de por lo menos un mayor control respecto a lo que ocurrió el año pasado en la frontera. ¿Cómo lo ha visto usted desde la perspectiva de alcalde? ¿Está llegando menos migración o las cifras todavía son demasiado marginales? Claro, si uno mira las cifras y mira desde el año 2017 en adelante, el crecimiento fue exponencial y no paraba. Era una situación bastante asfixiante, porque lo mirábamos en las calles, lo mirábamos en las playas, pero además uno miraba las cifras, que esto crecía, sobre todo el ingreso de manera irregular a nuestro país, por Arica o por Colchane, y las cifras que nos arroja ahora el informe de la PDI, especialmente de las denuncias, la autodenuncia. Por primera vez este aumento se detiene durante el año 2022, después de 7 años, y hay una baja muy menor, que eso es creo que un 5%, que es poco como para cantar victoria, pero por lo menos algo se está consiguiendo. Ahora, yo espero que esa baja no signifique un relajo, ¿cierto? Un relajo del Ejecutivo, un relajo del Legislativo y un relajo del Poder Judicial, sino que por el contrario signifique poner más acento y más énfasis en seguir ordenando las fronteras. Acá el tener un control de las fronteras no significa solamente ordenar o controlar el desorden migratorio, sino que significa sobre todo el poder atacar estas bandas criminales que se mueven de un lugar a otro.
Ujú. Alcalde, se aprobó la ley de infraestructura crítica, usted bien lo decía, con un apoyo transversal, lo que habla de efectivamente la facultad y la posibilidad que tienen los políticos de ponerse de acuerdo cuando hay un tema importante, pero esta ley todavía no se va a poder poner en vigencia, por lo menos hasta el mes de abril, antes que salgan toda la normativa que acompaña una legislación. Mientras tanto, ¿usted es partidario de aplicar algún estado de excepción? Mira, mientras podamos usar todas las herramientas, sean todas bienvenidas. Un estado de excepción para la ciudad completa creo que no corresponde, finalmente sería un despropósito de recursos, porque lo que necesitamos hoy día especialmente es proteger la frontera. Hubo una experiencia que tuvimos al finalizar el gobierno de Sebastián Piñera e iniciar el gobierno de Gabriel Boric, que fue un estado de excepción solamente en el límite fronterizo, y que en el caso de Arica fue bastante exitoso, no así en el caso de Colchane, donde no se pudo hacer ningún tipo de reconducción y donde el ingreso de las personas era tal cual como lo veíamos en la televisión, en masas, hordas de personas ingresando a nuestro territorio, porque no basta solamente con tener un ejército, ¿cierto?, con más poder en bueno, la frontera. de hecho, el alcalde de Colchane nos decía que más bien lo que estaban haciendo ahí los militares era ordenar la situación, proteger a las personas, pero que no podían hacer una reconducción. Por lo tanto, para ellos no era una gran noticia esta misma aplicación, pero en el caso de ustedes es distinto. ¿Qué es lo que permitió ese estado de excepción y qué es lo que permitiría entonces la ley de infraestructura? Claro, en el caso de Arica, efectivamente es distinto al caso de Colchane, porque nuestros vecinos es Perú, y en el caso de Colchane los vecinos son Bolivia. La realidad de las relaciones diplomáticas con ambos países son completamente distintas. A nosotros nos favorece mucho la relación que mantiene Chile con Bolivia, perdón, con Perú, para poder articular de manera conjunta y poder trabajar. La diferencia también que tendríamos hoy día con un ejército mucho más activo es que se pueda desplazar y mover por diferentes partes de las fronteras. Esto se suma a la tecnología que indicó la ministra del Interior cuando vino para acá, que se van a instalar ciertas cámaras en diferentes sectores de la frontera, pero son cámaras móviles, porque finalmente se puede pasar el dato, no dicen por tal lugar no vamos a pasar porque hay cámaras. Bueno, eso va a permitir moverse de un lugar a otro, también fortalecer la frontera marítima, que Arica es la única comuna de Chile, comuna urbana, que tiene una frontera marítima con otro país. Entonces, son elementos que no hay que descuidar, y que hoy día, frente a la aplicación de infraestructura crítica, le da más poder al ejército, por supuesto, como una herramienta mucho más de las que tenemos hoy día, pero siempre va a ser insuficiente, porque hay que sumar una serie de factores, como las relaciones con los vecinos países, cómo proteger también los territorios que son fronterizos, que no es la línea. En el caso nuestro, Arica, como a Arica le entregamos más recursos o por lo menos más instrumentos para que cuando se haga inversión en materia de seguridad, esta inversión sea mucho menos burocrática que la que se le exige al resto del país, porque necesitamos actuar rápido. Somos un territorio ideal para el crimen organizado, limitamos con 2 países. Tenemos muchas zonas donde el Estado aún está ausente, como por ejemplo Cerro Chuño, o las tomas que se están dando hoy día hacia la frontera, que son bastante peligrosas. Por tanto, Arica requiere un tratamiento especial en materia de seguridad, y la ley de infraestructura crítica o un estado de excepción en la frontera podría ayudar. Sí, sin duda podría ayudar, pero siempre va a ser insuficiente mientras no haya una política integral para poder abordar la crisis migratoria, pero sobre todo revertir este abandono que por décadas Chile ha tenido hacia sus territorios fronterizos, y que hoy día le está pasando la cuenta no solamente a quienes vivimos acá, sino que al país en su conjunto. Alcalde, finalmente, ¿cómo está trabajando usted con sus propios funcionarios municipales, con las estructuras que dependen de la alcaldía, para evitar precisamente la infiltración del crimen organizado, que lo primero que hace es tratar de copar todos los organismos y sobre todo las organizaciones públicas, y los municipios pudieran ser un botín muy apreciado? Sí, bien interesante y bien complejo lo que estás indicando. Nosotros tenemos primero una acción desde la municipalidad que tiene que ver en respuesta a la situación migratoria. En nuestra ciudad nosotros trabajamos hace más de un año, especialmente en recuperar cada uno de los espacios públicos, plazas, bandejones, parques, playas, para evitar que se armen campamentos, como por ejemplo lo vemos hoy día en la Alameda, o lo vemos en los parques de Providencia, en Santiago. Nosotros acá hemos trabajado fuerte para evitar que pase eso. Todos los días vemos
una carpa, todos los días vemos que se instalan en algún sector, y lo sacamos porque lo primero que hay que atacar tiene que ver la sensación de inseguridad de la población. Además nos articulamos una red para poder vincular en el caso de que encontremos niños en la calle. Lo otro es que tenemos una coordinación permanente con la Fiscalía, con las policías, también con Carabineros, con la PDI, cuando detectamos, por ejemplo, en nuestras oficinas que trabajan con migrantes, detectamos algún tipo de víctimas que son de trata de personas, vinculadas directamente, en el fondo, con estas redes de corrupción o estas redes de mafia o carteles internacionales, y ahí también informamos ya sea al Ministerio Público, en el caso que sea un menor de edad, informamos también a los tribunales correspondientes para poder actuar de este modo. No podemos hacer una labor punitiva ni persecutoria, pero sí una labor de coordinación con los otros actores, con la delegación presidencial, con el gobierno regional. En realidad, como somos una región tan pequeña, y Arica además concentra el 99% de los habitantes de la región, entre todos tenemos este tipo de coordinaciones especialmente para poder atacar al crimen organizado. Nuestras cámaras de seguridad, cada vez que hay algún homicidio, se ponen inmediatamente a disposición, los fiscales van a la hora que sea, en la madrugada, cuando sea necesario, para poder recopilar la información que se requiera, pero en el fondo lo que nosotros buscamos como comunidad y como Estado en Arica es estar organizados. No podemos estar desorganizados. Creo que eso es el flanco más débil, ¿cierto? Cuando tienes criminales que se organizan, que se mueven de manera impune de un país a otro y te encuentras por otro lado a un Estado que no se organiza. Ahora, eso se tiene que conseguir también a nivel nacional y en el caso de Arica fortalecerlo siempre mucho más. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde con Hoy es Noticia. Gerardo Espíndola, alcalde de Arica. Bueno, que tenga una buena tarde y esperemos ir conversando sobre soluciones y noticias positivas, como al menos lo que vimos con el tema de la PDI y la banda de los gallegos. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, Matilde, que estés bien. Gracias.